encontrarnos en un momento, híjole, un momento de quiebre total para el fútbol mexicano. Uf, sí. Piensen en esto. Estamos a principios de los años 40, que será 1942, 1943, por ahí. Ajá. La afición está desbordada, ¿eh? Los estadios llenos, una pasión increíble cada domingo Sí, se vivía con mucha intensidad. y además hay como un entusiasmo, se siente en el aire, ¿no? Con la idea de que lleguen nuevos equipos de provincia a la Liga Mayor. Claro, la máxima categoría. Todos querían estar ahí. Parecería una época dorada, ¿verdad? Pero, debajo de todo eso, de esa efervescencia, había una tensión. Casi se podía cortar con cuchillo. Sí, una tensión muy fuerte. Resulta que el gobierno había empezado una investigación y eso tenía a todos, pues, con los pelos de punta. ¿Sobre qué era la investigación? Pues sobre la situación laboral real de los futbolistas. O sea, ¿eran amateurs o qué onda? Especialmente con los extranjeros que acababan de llegar y que, pues, cobraban, y cobraban bien. Ah, claro. Ahí estaba el meollo del asunto. Exacto. Era como, estamos viendo un éxito que es pura fachada y está a punto de caerse. O es el inicio de algo nuevo, una transformación inevitable. Es que ese momento es fascinante, de verdad, y complejo. Fue sin duda una encrucijada clave, definitoria. Totalmente. Y el centro de todo esto, y es lo que vamos a tratar de desentrañar hoy con la información que tenemos, es esa disyuntiva. ¿Se podía seguir con la farsa, digamos, del amateurismo? Que ya nadie se creía. Exacto. Que ya pocos se creían. O ya era hora de dar el paso, ¿no? De ser valientes y decir, vamos al profesionalismo. Abierto, con reglas, contratos, impuestos, Todo. con todo lo que implicaba. Claro, la gran pregunta era esa. ¿Qué camino iba a tomar el fútbol aquí en México? ¿Estaba listo el fútbol mexicano para ese brinco? Exacto. Y justo esa es nuestra misión hoy, ¿no? Analizar bien esas fuerzas que chocaban. Queremos entender qué motivaba a los clubes, Ajá. porque algunos, como ya veremos, sí querían el cambio, lo empujaban. Mientras que otros, bueno, se aferraban al sistema viejo, pero con uñas y dientes. Una resistencia férrea, sí. Y sobre todo, entender qué significó esa decisión para el futuro del fútbol en México. Vaya, el deporte que tanto nos apasiona. Precisamente. Vamos a ver por qué era tan difícil, tan polémico ese paso. Porque no era nada más cambiar un papelito, No, claro. Tocaba intereses económicos muy fuertes, estructuras de poder ya establecidas, la identidad misma de algunos clubes, hasta la relación con el gobierno. Había demasiado en juego. Y las posturas, pues imagínate, encontradas y muy apasionadas. Pues entremos en materia. Empecemos por ese concepto que estaba ahí, en el centro de todo, el famoso amateurismo marrón. Uf, el nombre ya te dice algo, ¿no? Sí, suena medio turbio. O sea, en teoría, los jugadores eran amateurs, aficionados. No cobraban un sueldo por jugar. Ajá, en teoría. Pero la realidad, la operación del día a día era otra cosa muy distinta. Recibían pagos, compensaciones, a veces bastante buenas, pero por debajo del agua, ¿no? De formas indirectas, casi clandestinas. Era un sistema de simulación, la verdad. Bastante bien montado por cierto tiempo. Una fachada de amateurismo que permitía a muchos operar en una zona gris muy conveniente. Conveniente para algunos. Claro, mantenía esa ilusión un poco romántica del deporte por amor, mientras por atrás, pues, fluía el dinero de formas no oficiales. Y los ejemplos que tenemos son clarísimos, ¿no? De cómo funcionaba este esquema. Por ejemplo, los jugadores del Necaxa, que era un equipazo en esa época, Poderosísimo. no recibían un sueldo del club como tal, pero, sorpresa, aparecían en la nómina de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. La empresa patrocinadora, claro. Exacto. Y su puesto, pues muchas veces era nominal. Su chamba real era jugar fútbol y meter goles. Y no eran los únicos, Pasaba algo muy parecido con otros equipos. Los del Atlante, los famosos Potros de Hierro. Ajá. Encontraban su plaza, su puestito, en el Departamento de Policía del Distrito Federal. Policías. Pues sí, en el papel. Digo, no es que anduvieran persiguiendo ladrones por la ciudad. Su labor principal seguía siendo la cancha. Y sigue la lista. Los jugadores de los equipos de la colonia española, el Real Club España y el Asturias.
históricos. Y también los del Moctezuma de Orizaba, que era fuerte en ese entonces. Figuran en las nóminas de cervecerías importantes. Claro, empresas ligadas a sus directivas. Justo. Eran, pues, empleados de cervecería en papel, pero famosos por cómo le pegaban al balón. Era, como decíamos, un secreto a voces, una ficción que todos aceptaban. Y esa ficción, que funcionó un tiempo, ya empezaba a tener grietas. Grietas muy serias. ¿Por qué se mantenía? Digo, si ya no funcionaba tan bien. Pues principalmente para evitar los costos y las regulaciones del profesionalismo formal. Ah, claro. Impuestos, contratos. Exacto. Contratos laborales, con derechos, obligaciones, pagar impuestos sobre esos sueldos, quizá cuotas sindicales. Además, les daba a los clubes un control casi total sobre los jugadores. Que no tenían la protección de un contrato profesional. Exactamente. Estaban un poco desprotegidos en ese sentido. Pero mencionaste grietas. ¿Qué era lo que estaba fallando? ¿Por qué ya no se sostenía? Eran varias cosas, fíjate. Primero, la llegada de jugadores extranjeros de mucho nivel. Como los de las giras del Barcelona o la selección vasca, ¿no? Esos mismos. Ellos venían de ligas donde el profesionalismo ya era normal. Y era obvio que no jugaban por amor al arte o por unos simples viáticos. Claro, cobraban bien. Y su presencia hacía todavía más difícil sostener la farsa del amateurismo para todos los demás. Era muy evidente la diferencia. Ok, eso por un lado. ¿Qué más? Segundo, y esto fue clave, la presión del gobierno. Esa investigación que mencionaste al inicio no era una simple amenaza. ¿No era un juego? No, el gobierno ya estaba empezando a meter la nariz en estas prácticas, probablemente alertado por las contradicciones tan obvias y quizá, quién sabe, por algunas denuncias internas. Y supongo que los jugadores mexicanos tampoco estaban muy contentos, ¿o sí? Para nada. Crecía un malestar importante entre los futbolistas nacionales. ¿Por qué? Pues imagínate, veían cómo las estrellas extranjeras recibían un trato, preferencial y compensaciones mucho mayores, mientras ellos seguían ahí atorados en ese estatus raro de amateur compensado. ¿La desigualdad? Era cada vez más obvia, más flagrante y generaba mucho resentimiento. Fíjate, lo fascinante aquí es cómo una estructura que se diseñó para controlar y para ahorrar costos, basada en la opacidad, estaba a punto de colapsar justo por eso, por su propia opacidad y por las contradicciones que ella misma generaba. El sistema ya no daba para más. Ni por dentro ni por fuera. Era una olla a presión a punto de reventar. Y bueno, como pasa siempre en las crisis, alguien tiene que dar el paso, ¿no? Alguien tiene que moverse. Sí, alguien tiene que tomar la iniciativa. Y en este caso fue un club histórico, uno de los grandes, el que decidió, como dicen, tomar el toro por los cuernos. ¿Quién fue? El Club América. Ah, mira. El América. Sí, el América, a través de uno de sus directivos importantes de la época, César Martino. Se pusieron al frente como agentes del cambio. No se quedaron a verlas venir. O sea, no esperaron a que la bomba explotara. No, presentaron una propuesta concreta, una reforma a la estructura. ¿Y qué proponían? Suena a que debió ser algo fuerte para ese momento. Fuerte es poco, fue revolucionario. Tenía como 3 patas principales esa propuesta. A ver, cuéntame. Primero, y lo más directo, transparencia total en los pagos. Se acabó eso de compensaciones, ayuditas, viáticos escondidos. Llamar las cosas por su nombre. Exacto, salario es salario. Y eso implicaba reconocer abiertamente que había una relación laboral. Punto. Ok, primer pilar, transparencia y salarios. ¿El segundo? Establecer un sistema formal de contratación. Contratos por escrito. Ah, claro. Con duración definida, con derechos y obligaciones bien claritos para el jugador y para el club. Eso daba seguridad jurídica a los dos lados, ¿no? Algo que no existía en el amateurismo marrón. Entiendo. Seguridad contractual. ¿Y el tercero? Mencionaste algo de una carta de retiro. ¿Qué era eso? Ajá, la carta de retiro. Esa era una pieza clave para regular cómo se movían los jugadores entre los clubes, cómo funcionaba. Básicamente decía que un jugador, una vez que firmaba con un club, le pertenecía deportivamente a ese club. Ok. Entonces, si otro equipo lo quería fichar, aunque ya se le hubiera acabado el contrato,
necesitaba conseguir esa carta de retiro del club original. Lo que implicaba negociar. Y normalmente pagar un traspaso. Claro. Eso le daba estabilidad a los clubes, a su inversión en jugadores, y evitaba las fugas o que se los quitaran así nomás. Ok, transparencia, contratos y la carta de retiro. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque estas tres cosas juntas no eran solo unos arreglitos administrativos. No, claro que no. Significaban dinamitar el sistema viejo, reconocer ahora sí formalmente que los futbolistas eran trabajadores, profesionales. Un cambio de paradigma total. Absoluto. Alteraba las reglas del juego por completo, totalmente. Y las implicaciones iban, mucho más allá de la simple relación entre el jugador y el club. Si conectamos esto con todo lo demás que estaba pasando, A ver, nos damos cuenta de que adoptar el profesionalismo formal traía unas consecuencias enormes. Para empezar, los jugadores iban a adquirir derechos laborales reconocidos por la ley. ¿como vacaciones, seguro social? Exacto. Vacaciones pagadas, seguridad social, quizás indemnizaciones por despido. Pero ojo, también tendrían obligaciones fiscales y contractuales más estrictas. Ya no era tan fácil. ¿Y para los clubes? Me imagino que no todo era miel sobre hojuelas, para ellos tampoco. Para nada. Para los clubes significaba meterse de lleno en un mundo fiscal y laboral mucho más complejo. Y más caro. ¿Impuestos sobre salarios? Cumplir con leyes laborales, posiblemente tener que negociar con sindicatos de jugadores en el futuro. Era una carga administrativa y económica importante, no hay duda. Pero, entonces, ¿por qué lo proponía el América? Bueno, porque algunos, como ellos, lo veían como un paso inevitable, necesario para modernizar el fútbol, para darle más seriedad. Sobre todo pensando en el futuro, ¿no? Exacto. Y esto era especialmente importante por el interés que había de equipos de provincia. Como Ado, Moctezuma. Sí, Moctezuma que ya estaba, pero quería consolidarse, y otros que querían entrar a una liga mayor, más estructurada, más competitiva. La propuesta del América, en el fondo, buscaba ordenar y fortalecer toda la liga. No era solo para beneficiarse ellos. Tiene sentido. Una liga más ordenada, más transparente, pues quizás sería más atractiva, más sostenible a largo plazo. Exacto. Pero claro, un cambio tan grande, que movía tantos intereses, que cambiaba estructuras tan viejas, pues no iba a pasar sin que hubiera gente en contra. Por supuesto que no. La oposición fue fuerte y además muy variada, con motivos distintos. ¿Quiénes fueron los principales opositores? Pues mira, uno de los bloques más firmes en contra fue el Necaxa. ¿El Necaxa? Pero si era de los equipos más queridos, más poderosos, ¿por qué se iban a oponer a algo que sonaba a modernización? Las razones eran complicadas. Por un lado, se habla de la salud delicada de su directivo principal, el señor Fresier. Ajá. Una figura muy importante. Su ausencia o menor capacidad para liderar en ese momento pudo haber pesado. Pero más allá de eso, sus representantes en la liga, pues, se resistían a dejar el sistema amateur. ¿El que les funcionaba con la compañía de luz? Exacto, donde ya tenían todo montado. Y además había un resentimiento, latente y muy profundo. Resentimiento. ¿Contra quién o por qué? Contra un personaje clave en toda esta historia, el coronel José Manuel Núñez. Ah, ¿el militar? Sí, un militar con mucha influencia política que poco tiempo antes había formado un equipo, que luego sería el Marte. ¿Y qué hizo? Pues se llevó a varias figuras importantes del Necaxa, les quitó jugadores clave. Ándale, con razón el resentimiento. Claro, se sentían agraviados. Creían que Núñez había usado su poder para debilitarlos. Y como veremos, Núñez jugaba un papel ambiguo en todo este proceso. O sea, no se sabía bien de qué lado estaba. Exactamente. Entonces, esa herida abierta del Necaxa seguro influyó en que se pusieran a la defensiva ante cualquier cambio, especialmente si ese cambio podía, de alguna forma, beneficiar a gente como Núñez o alterar el poder que ellos tenían. Entiendo. Una mezcla de no quiero cambiar y viejas rencillas. ¿Quién más estaba en contra? Otro caso muy particular fue el de la selección Jalisco. Ah, la selección Jalisco. ¿Ellos por qué? Bueno, es que ellos no eran un club como los demás, eran un combinado. Cierto.
Juntaban a los mejores jugadores amateurs de la Liga de Occidente, de Guadalajara y por ahí. Exactamente. Su existencia misma dependía del amateurismo. Claro, si la Liga Mayor se hacía profesional, Y sus jugadores estrella eran contratados con salario y todo por equipos de la capital o de otros lados, pues la selección Jalisco, como existía, dejaba de tener sentido. Se acababa. para ellos era sobrevivir o morir, básicamente. Sí, una cuestión de supervivencia pura. ¿Y había más? Sí, claro. Estaban los clubes de la colonia española, el Real Club España y el Asturias. Los otros históricos, fundadores de la Liga, dominadores por décadas. ¿Ellos qué temían? Pues principalmente perder esa influencia histórica, perder su poder en la nueva estructura, sobre todo si entraban más equipos. ¿Era solo miedo a perder poder en lo deportivo? No, no solo eso. Sentían una desconfianza, pero profunda, hacia cualquier cosa que oliera a intervención del gobierno. Ah, Temían que regular el fútbol fuera solo el primer paso, que luego el gobierno se metiera más y afectara no solo a sus equipos, sino también a sus negocios. que eran importantes, asociados a las directivas. Exacto, empresas importantes. La documentación de la época sugiere que ellos sentían como una hostilidad constante hacia ellos. Quizá por ser de origen extranjero o por su poder económico, no sé. Entiendo. Y temas laborales les generaba una inquietud enorme. Entonces, si analizamos a los que se oponían, vemos que no era un grupo uniforme, ¿verdad? Ni era solo un capricho de no quiero cambiar. Exacto, había de todo. Intereses creados, claro. Miedo a perder poder. Miedo a desaparecer. Resistencia a cambiar un sistema que les acomodaba y hasta resentimientos viejos. Ajá. Pero también quizás había preocupaciones genuinas, aunque a lo mejor no las decían así tan claramente. ¿Cómo cuáles? Pues preguntas como, ¿de verdad está listo el fútbol mexicano para pagar todo lo que implica el profesionalismo? ¿Se va a perder algo de la esencia del deporte si se vuelve abiertamente un negocio regulado? ¿Qué va a pasar con las ligas más chicas, las regionales? Era un choque de visiones, de miedos, de cálculos sobre el futuro. Y mencionaste de nuevo al coronel Núñez, el que le quitó jugadores al Necaxa. ¿Qué papel jugaba él en todo este lío? Porque parece que estaba metido en todo. Es que era una figura de verdad central y muy ambigua. Por un lado, sí, había perjudicado al Necaxa, y algunos hasta sospechaban que él mismo, con sus contactos... Había sido el que le sopló al gobierno. Exacto, que él había alertado al gobierno sobre las trampitas del amateurismo marrón, quizás para debilitar a los rivales, o para forzar un cambio que a él le conviniera. No se sabe. Para conseguir un buen trato fiscal y laboral para la nueva era profesional. O sea, el que quizás inició el fuego ahora se ofrecía para apagarlo. Algo así suena, ¿verdad? Y eso, pues, te hace preguntar, ¿cuáles eran sus verdaderas intenciones? Claro. ¿Quería el bien de la liga? ¿Quería posicionar mejor a su equipo, el Marte? ¿O solo estaba jugando sus cartas en medio del caos para sacar ventaja? La situación era como un río revuelto. Buena metáfora. Sí, describe bien ese ambiente de incertidumbre total, de negociaciones súper intensas, alianzas que cambiaban de un día para otro, agendas ocultas. Nadie sabía bien en quién confiar ni cómo iba a terminar todo. Qué bárbaro. Entonces, la Liga Mayor, como institución, estaba peleando en dos frentes al mismo tiempo, ¿cierto? Correctísimo. Dos batallas, paralelas pero conectadas. Y las dos eran cruciales. ¿Cuál era la primera? El frente interno. Lograr un acuerdo mínimo entre los propios clubes. Ponerse de acuerdo entre ellos. Exacto. Necesitaban definir las reglas básicas del nuevo sistema profesional. Cómo iban a ser los contratos, cómo iba a funcionar la carta de retiro, qué requisitos se les pedirían a los clubes. Imagínate poner de acuerdo a rivales con intereses tan distintos. Un desafío enorme. Sí, me imagino. ¿Y el segundo frente? El frente externo. La negociación con el gobierno. ¿Hablar con las autoridades? Una vez que tuvieran un acuerdo interno o al menos una propuesta con apoyo mayoritario, tenían que ir con el gobierno. Necesitaban su visto bueno, pero sobre todo conseguir un marco fiscal y laboral que fuera aguantable. Que no los ahogara. Exacto. De nada servía ponerse de acuerdo entre ellos si luego el gobierno les ponía unos impuestos o unas reglas laborales imposibles de cumplir.
Convencer al gobierno de darles un trato especial o al menos razonable era vital. Uf, me imagino la locura en esas semanas. Juntas, llamadas, papeles yendo y viniendo, la directiva del América empujando su plan Los opositores tratando de frenarlo o de cambiarle cosas. y Núñez ahí moviendo sus hilos con el gobierno. Debió ser un periodo de una intensidad brutal en los despachos, ¿no? Sin duda alguna. Se estaba cocinando, pero a fuego muy rápido, el futuro inmediato y el futuro a largo plazo del fútbol organizado en México. Cada decisión, cada acuerdo, cada pleito iba a tener consecuencias por décadas. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos, tenemos a un fútbol mexicano en una encrucijada, Tremenda. debatiendo su propia alma casi. Sí, su identidad. Por un lado, el peso de ese amateurismo marrón que ya no se sostenía, lleno de simulaciones, de desigualdades y con el gobierno ya encima. Ajá. Y por el otro, la promesa, pero también el miedo de un profesionalismo que sonaba a moderno, a transparente, pero que traía costos, reglas nuevas y que despertaba muchísimos temores y resistencias en gente poderosa. La clásica tensión, ¿no? Entre el pasado y el futuro incierto. Exacto. Lo que estaba en juego no era cualquier cosa, eran las bases, los cimientos sobre los que se iba a construir el fútbol como negocio, como espectáculo y como fenómeno social en México para las siguientes décadas. Lo has resumido perfectamente. Y mira, para cerrar, me gustaría dejar una reflexión flotando. Quizás algo que abra más preguntas para quien nos escucha. A ver, adelante. Considerando cómo se dio esta transición, ¿no? Impulsada por esta mezcla de iniciativa interna, como la del América, Ajá. la presión externa del gobierno, que ya era ineludible, y la realidad que imponían los jugadores extranjeros, que ya eran profesionales. Una combinación de factores. Exacto. ¿Cómo creen que esta combinación tan particular, presión desde arriba, iniciativa desde adentro y la fuerza de los hechos en la cancha, pudo haber moldeado no solo la estructura económica y laboral que sigue rigiendo mucho del fútbol mexicano hoy, Interesante pregunta. sino también cosas más intangibles, como la cultura interna del fútbol, la identidad de los clubes, la relación con los aficionados, las dinámicas de poder que todavía vemos hoy en la liga, en las instituciones, cómo todo eso se formó en ese momento. O sea, ¿cómo ese origen tan conflictivo marcó lo que vino después? Exactamente. Es una pregunta abiota, claro. Pero yo creo que las raíces de muchas cosas que vemos hoy en nuestro fútbol se pueden rastrear hasta ese momento fundacional tan complejo y tan lleno de conflictos.